Como les había prometido, les voy a dar diferentes videos donde todos van a ir indicados a cómo cuidarse ustedes mismos cuando tienen problemas y enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico y, dicho sea de pasos, relacionada con el funcionamiento del pulmón. Cuando el funcionamiento del pulmón no está bien, se evidencia una falta de aire, o se puede evidenciar una falta de aire, se puede evidenciar una tos persistente, se puede evidenciar que haya pulmonías, ataques recurrentes de bronquitis, se puede evidenciar también que haya esputos con sangre, o sea que se escupa y se suelte sangre. Hay muchas personas que tienen dificultades también en el pulmón, experimentan unas tristezas profundas. Estas tristezas están relacionadas muchas veces a cuestiones que suceden en la vida, pero también a cuestiones relacionadas directamente con el órgano energético, en este caso el pulmón, que se debilita energéticamente. En la medicina convencional no existe ninguna manera de tonificar energéticamente el pulmón. Por eso, como doctora holística, estoy recurriendo a cosas que conozco, conocimientos ancestrales muy sofisticados que existen para tonificar la energía del pulmón y balancear las emociones. ¿Verdad? En este caso, les había hablado también de la tos persistente o de, por ejemplo, que usted sienta que tiene una necesidad increíble de comer cosas picantes. En este caso nos está diciendo, el cuerpo está tratando de sanarse por sí mismo, porque nosotros todos tenemos el poder de sanación dentro de nosotros. Y las comidas picantes balancean al pulmón. Obviamente, si tiene un problema de gastritis, de úlceras, no debe comer estas comidas. Siempre es bueno que vaya a un doctor, se atienda, se diagnostique, pero son cosas que usted puede hacer también en casa. Las comidas picantes, el puerro, el jengibre, las comidas de color blanco balancean al pulmón, el ajo y la cebolla. Son comidas que balancean realmente energéticamente al pulmón. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, una tos seca que no se le quita, puede ser una tos emocional, puede ser que está tratando de sacar algo de su cuerpo, pero también puede suceder que esté relacionado a que haya mucha resequedad en la mucosa del pulmón. En vez de recurrir directamente a tomar fármacos que afectan otros órganos, en la medicina holística le brindamos fórmulas muy bien preparadas, muy bien estructuradas y balanceadas, que los ayudan a regular el funcionamiento del pulmón y de la tos seca, que es tan difícil de tratar. Sobre todo cuando es una tos nocturna, que también se llama a veces tos perruna, es bien difícil, es una tos muy molesta. Y tomando miel, consumiendo hongos, consumiendo también el veneno de la miel, de las abejas, perdón, el veneno de las abejas, la miel, los hongos, y consumiendo cerdo para las personas que comen cerdo. Esto también va a balancear, va a ayudar también con esa tos seca, la cebolla, y poniendo en el cuarto o donde quiera que usted esté algunos pedacitos de cebollas hervidas. Esto nos va a ayudar a respirar mejor, nos va a ayudar también con la tos seca. Muchas gracias.